cuando lo veo se levanta, porque él ya no se levantaba, él se levantó, se fue al baño y andaba por aquí, y me quedé así yo, pues ¿qué te pasó? Y me dice, no, estoy bien. Y yo dije, pero pues si ayer no te levantabas, no hacías nada. Y me dice, estoy bien. Y pude entender, ahorita él les va a platicar qué pasó en ese transcurso de la noche, pero yo pude entender que a veces nuestra desesperación es decirle, Señor, por favor, ayúdame, yo necesito tu ayuda. Pero lo que quería el Señor, pude entender yo que lo que quería el Señor era que yo le adorara, porque Él estaba a cargo de ese asunto. Amén. Entonces yo pude ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, y qué decirles, hubo mucho más testimonios. En una noche también yo le decía, Señor, yo quería quitarme las piernas, hermano, porque me dolía tremendo. Yo le decía, yo preferiría cortarme las piernas, no sé, era muy fuerte en esa noche. Y yo le dije, haz algo, Señor, ayúdame, porque yo no sé qué hacer, no se me quita con nada. Y en esa noche él también te sentías mal. Y en esa noche sentí como el Espíritu de Dios envolvía todo mi cuerpo, y sentía como el calor subía, empezaba de mi cabeza y envolvía mis piernas, hermanos. Y vi como el Señor en ese momento me quitó ese dolor. Yo dije, gracias, Señor, pero pude experimentar algo sobrenatural en mi cuerpo, porque pude sentir la presencia del Señor. Tal vez la hemos sentido, pero esta fue de una manera diferente, y pude sentir cómo tenemos un Dios poderoso. Amén, amén. Te voy a comentar qué es lo que sucedió esa vez. Esto pasó, queridos hermanos. En mi trabajo, bueno, nos aislaron y todo, nos dio COVID, como dice la pastora. Yo recuerdo bien ese día, ese miércoles, que yo hablé por teléfono, le dije a la doctora, me dice, ¿cuánto estás saturando? Y la saturación normal es de 90 a 91, pero esa ocasión yo ya estaba saturando a 60. Y me dijo, yo ya no podía ni hablar ni nada, me ayudaba mi esposa, porque ni mis hijos los tenía al lado, sino que ya con pocas, y mi esposa le dio la oportunidad de teclear ahí en el WhatsApp. Digo, es que ya está saturando a 60. 70. El detalle es de que yo estaba muy mal, ya la verdad, y por eso yo sentía que yo ya partía con el Señor en esa noche. Y hablo con la doctora me dice, ¿sabes qué? No, te voy a mandar una ambulancia, porque esto ya es para que te intuben y vente a la Ciudad de México. Y estaba bien preocupada, ¿verdad? Y la doctora yo escuchaba que hasta hablaba por teléfono y decía, no, ve a conseguir un tanque de oxígeno, pero corre, dile a alguien y te lo vamos a mandar. Estaba como desesperada, más desesperada la doctora. En esa noche que yo me duermo, mi esposa, bueno, pues yo no la vi lo que estaba haciendo, sino que, pero me empecé a despedir de mi esposa. Yo le dije, mamita, pues ya me voy con el Señor, yo ya siento que ya me voy, yo ya no puedo, ya no, porque ya no respiro, ya hasta me daba como un auto cuando empieza, y a mis hijos también, y cuídanos por favor, despídame, hasta de la congregación le estaba diciendo. Y en esa misma noche yo empecé a tener una visión. Esta visión, querido hermano, yo me veía en un desierto, donde en ese desierto, sabes que hay pura arena, tierra ahí en el desierto. Cuando yo paso, veo una puerta, no se cuenta, así estaba parada, así nada más una puertecita angostita, chiquita así. Entonces yo de repente me vi en ese sueño donde me decía el Señor, ¿sabes qué? Y vi la mano del Señor que me decía, ve a la puerta y pasa. Y yo así sin fuerzas, me veía así todo cansado, y esto me decía, ¿cómo? Así hablaba, ¿cómo? Y me decía el Señor, ve hacia la puerta. Y cuando yo iba caminando, yo veía que de este lado derecho no había nada, y del lado izquierdo no había nada. Y me faltaba todavía un poquito de tiempo para llegar a esa puerta. Y cuando llegué a esa puerta del lado derecho, vi unas rocas gigantes. Esas rocas gigantes, queridos hermanos, había un personaje ahí que era Satanás. Y me estaba haciendo pero me hacía como serpiente, ven.
Y yo volteaba así con apenas, casi volteaba. Y me decía él, me decía en el sueño, en la visión, me decía, ¿te acuerdas que te dije que te iba a matar? Y yo no le hice caso, pero ese mismo personaje yo lo conocí hace unos 10 años antes, cuando en una ocasión que yo iba manejando, iba de regreso a la casa, yo tenía fiebre y temperatura. Y me acuerdo que estaba hablando con mi esposa, porque mi esposa me decía, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Le decía, yo tengo fiebre, temperatura. Y me decía, ¿y si puedes manejar? Yo le dije a mi esposa, sí, ahorita llego a la casa en unos 10 minutos. En el transcurso de que yo iba a llegar a la casa, yo sentía cómo empezaba a sudar y de repente veo que al lado derecho se pone este personaje Satanás, se pone ahí y me dice, oye, me empieza a decir, si tú me sirves a mí, yo te voy a dar más de lo que te puede dar Dios. Y mientras estaba yo platicando, según, ya no me acuerdo cómo llegué a mi casa, queridos hermanos, pero llegué con fiebre y temperatura. ¿Te acuerdas que hasta el auto lo aventé por allá? Dije, no quiero saber. Llegué así. Entonces yo, en la visión, que cuando iba a tocar la puerta, me estaba haciendo este personaje, ¿te acuerdas que te dije que te iba a matar? Y yo volteé y yo dije, pero Dios, yo me acuerdo que hasta volteaba así, le decía a Dios, y Dios me decía, atraviesa esa puerta. Me decía, atraviésala. Entonces no sé cómo hice, pero en mi visión, en el sueño, le hice así. Cuando pasé del otro lado, yo empecé a ver cosas sobrenaturales. Lo primero que cuando me puse así, yo me veía así que ya no tenía nada, ni COVID, ni nada. Lo primero que vi ahí era un ángel que estaba aquí en la puerta, que era estrecha. La palabra dice que es angostita la puerta. Vi unos ángeles, un ángel vi que estaba aquí y tenía 7 tinajas. Esas 7 tinajas que yo vi ahí tenían aceite. Y el Señor me decía, ¿sabes qué? Este ángel es el mismo ángel que ungió a Jesús cuando murió. Y yo decía, wow, pero yo estaba así caminando con el Señor. No iba al lado mío, pero me escuchaba la voz. Y a lo lejos yo empezaba a ver cómo volaban un montón como de libélulas. Y yo me acuerdo cómo pasaban así, ¡zum, zum! Y yo decía, son libélulas. Y el Señor me decía, no, son ángeles. Y tienen 6 alas. Y yo entre la visión le decía, bueno, ¿y por qué este ángel no tiene alas? Me decía, estos ángeles no son alados, y la palabra lo dice. Y ustedes conocen que los ángeles hay en grado, en rangos. Entonces unos son alados, otros no. Pero mira, lo que pude ver ahí es de que cuando paso, me dice que el ángel, es el que ungía con aceite a Jesús al que moría, los que iban muriendo. Me decía aquí el Señor, y yo veía una mesa gigante. Hace cuenta que aquí la veía así también, así juntita, así de esto de ancho. Y la veía así, pero bien larga, y veía otro ángel que ya iba dando casi la vuelta de poner cubiertos de plata y de oro. Y en la mesa yo me acercaba y veía cómo estaban los nombres, y había una corona, había un plato, había tenedores, te digo, de oro, estaban ahí. Pero ¿qué crees que hacía el ángel? Yo veía que el ángel ya iba a terminar y se regresaba, escuchaba que otro ángel le hablaba con voz, le decía, ven, regrésate. Y en los platos estaba el nombre de cada uno de las personas que iban a estar con el Señor. Y decía, por cada hijo, por cada siervo que se está desviando, es quitado el nombre, y quitaba los cubiertos y quitaba la corona, porque había una corona ahí, me decía mi esposa, había una corona, y el ángel se regresaba, y Dios decía, yo todavía soy misericordioso y me estoy esperando, porque cuando se cumpla, que todos ya estén aquí y digan, ya son invitados a las bodas. Eso me decía el Señor, cuando yo les decía, son invitados a las bodas, pero tengo misericordia, todavía está el lugar de mi hijo. Si se desvió y ya fue quitado, me estoy esperando para que nuevamente sea puesta su corona. Y yo le decía, Señor, qué tremendo es esto. Yo le decía al Señor. Y de este lado veía unas cosas que yo nunca jamás en mi vida, dice la palabra, que escuchaba unos cantos, veía yo, mis ojos veían, era muy precioso, queridos hermanos. Fue así como que muy rápido. Pero después de eso yo iba caminando y me decía un ángel, ven. Y me decía, ya regrésate. Y yo ya no me quería salir de ahí, hermanos. Me decía el Señor, ya regrésate, me decía este ángel. Entonces yo recuerdo que esa noche,
Me desperté, ya era de día, eran como las 6 de la mañana cuando ya me desperté. Y lo primero que hice fue me puse así en la cama, o sea, me recargué así. Y yo dije, ¿habrá sido un sueño? ¿Habrá sido qué pasó? Pero yo ya no tenía nada de los síntomas de COVID. Gloria a Dios. El día anterior tosía mucho, tenía fiebre, me dio diarrea, me dio de todo, querido hermano. Y ese día no me recargué así, ya no tenía ni síntomas de fiebre ni nada. Me fui, como dice la pastora, me fui aquí, me fui acá, me vine, o sea, yo hasta me agarraba, me acuerdo, porque yo ni podía caminar. Me senté nuevamente y empecé así. Me dice mi esposa, ¿qué tienes? Le digo, nada. Y me dice, ¿cómo nada? Le digo, pues nada, mira, ya no estoy bien ya. Y me dice mi esposa, gloria a Dios. Entonces yo sentí que había sido una experiencia con el Señor. Pero ciertamente esto es lo que les quiero comentar, queridos hermanos. Miren, lo que vi ahí ciertamente es de que el Señor invita a la boda. Tenemos una corona, pero no permitamos que esa corona sea quitada. Muchos dicen, es que esa corona no se puede quitar. Efectivamente, no te la va a quitar el Señor, tú la vas a quitar. Porque el Señor te dice, aquí está la corona, yo no te la quito, pero si tú la quitas, esa es tu determinación. ¿Y qué quiero decirte, queridos hermanos? Mientras estemos aquí, todavía hay tiempo. Yo tuve esa experiencia sobrenatural con el Señor y le doy muchas gracias al Señor porque me ha permitido estar aquí. Y para mí eso es un milagro, porque así de repente se me va el COVID. Y posterior ahí a mi esposa tardó medio día cuando también el Señor la sanó. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero mira,